Bien, bueno, estamos con la persona idónea en la materia para que nos explique. Ramón Méndez, muchísimas gracias por darnos estos minutos, porque viene de una reunión a otra. ¿Todo bien? Todo bien, sí, muy excitado con esta noticia, que realmente es sin duda uno de los 4 o 5 descubrimientos científicos más importantes de los últimos 100 años. Bien, acá pusimos así como un marco para más o menos entender a la gente de qué estamos hablando. ¿Por qué fue tan importante el anuncio de ayer? La partícula divina, la partícula de Dios que dio origen al universo. Se habla de eso. Explícanos un poquito, porque esto es como el chiste de Einstein, ¿viste? Que le dice un periodista al otro, le dice el periodista a Einstein, ¿usted me puede explicar la ley de la teoría de la relatividad? Y Einstein le dice, ¿usted me puede explicar cómo se hace un huevo frito? Y entonces Einstein le dice, bueno, perfecto, explíqueme cómo se hace un huevo frito, pero no sabe lo que es el aceite, no sabe lo que es el fuego, no sabe lo que es el huevo y no sabe lo que es la sartén. Bueno, más o menos en esas condiciones estamos. No, creo que estamos un poquito mejor que en eso, en ese sentido. Es decir, en realidad la historia de este descubrimiento, se puede decir que la historia moderna de esto arranca hace 50 años, cuando se propone la existencia de esta partícula que termina de cerrar la comprensión de cuáles son los ladrillitos básicos que componen la naturaleza, toda la materia que está alrededor nuestro y nosotros mismos. Pero en realidad la historia arranca hace bastante más tiempo, arranca hace 2000 años, cuando los griegos, intentando responder esa pregunta de qué estamos compuestos, arrancan con aquellos primeros 4 ladrillos fundamentales, ¿no? El agua, el fuego, la tierra y el aire. Luego viene todo el oscurantismo de la Edad Media, pero después con el Renacimiento vino el surgimiento de los átomos y pensar que los ladrillitos fundamentales eran los átomos. Luego ya quedan las partículas más chiquitas, lo indivisible, que eso es lo que quiere decir átomo, el indivisible. Luego se ve que los átomos no eran indivisibles, sino que en realidad estaban compuestos a su vez por núcleos, por electrones, y los núcleos a su vez tenían unas partículas ahí adentro. Es como el destapar de las muñequitas rusas esas, ¿no? De la matrosca, de las mamushkas, que vas destapando y siempre aparece algo adentro. Bueno, en la última mitad del siglo pasado, es decir, a partir de la década del 50 y 60 fundamentalmente, se cree hoy en día lo que hoy entendemos que es lo más elemental de lo elemental, cuáles son los ladrillitos fundamentales que componen toda la naturaleza que tenemos alrededor, nuestros propios cuerpos, todo el resto del universo, y que se genera todo eso en ese gran momento que ocurrió, que fue el Big Bang hace unos 14.000 millones de años. Se fueron descubriendo a lo largo de los años todos esos ladrillitos que hoy creemos son los ladrillos fundamentales. Estaba faltando uno, el más importante de todos, que era el que le da la masa a todas las materias, a todas las partículas que conocemos, en definitiva, a toda la materia del universo. Y ese ladrillito fundamental es lo que se venía buscando de hace tiempo. Pues encontrar ese último ladrillito que termina de confirmar y armar toda la teoría. Se invirtió muchísimo dinero, más de 10.000 millones de dólares. Se juntaron más de 5.000 científicos de diferentes capacidades, físicos, ingenieros y otro tipo de técnicos. Eso en el Centro de Investigación Nuclear Europeo, del que hablaban ayer. En el Centro de Investigación Nuclear Europeo, en la frontera entre Suiza y Francia, y finalmente ayer se anuncia lo que todavía no se puede decir que sea esa partícula, pero sí se capturó algo que es compatible con lo que se estaba buscando, y van a pasar todavía algunos meses como para que se confirme que efectivamente lo que se encontró es exactamente esa partícula que estaba faltando. Bien, entonces, ¿qué significa? A ver, significa que... ¿Cómo es? A ver, ¿cómo es esto? ¿Qué es esto de la partícula? ¿Por qué esta partícula de Dios? Porque es muy complejo de explicar en palabras sencillas cómo actúa esto, qué es esto que le da la masa a las partículas. Y la imagen, para mí, más linda y más interesante, es como, imagínense que tuviéramos una gran fiesta, un salón enorme con miles de personas, y que entra Forlán y quiere entrar por una puerta y quiere ir al baño que queda en la otra. Entonces, para pasar, como todo el mundo trata de hablar con él, todo el mundo interactúa con él, y avanzar en esa masa le lleva mucho tiempo. En cambio, entro yo, no me conoce nadie, y para avanzar de un lado al otro interactúo poco con la gente y puedo avanzar con menos inercia. Bueno, toda la gente es como si fuera este famoso bosón de Higgs o partícula de Dios, como le llaman los periodistas. Y Forlán o yo somos las diferentes partículas elementales que avanzamos a través del universo y que interactuamos de diferente manera con ese bosón de Higgs que está omnipresente en todos lados. Entonces, en función de cómo las partículas interactúan con ese bosón de Higgs es que adquieren una inercia diferente, que tiene una masa diferente. Y ese es el complejísimo mecanismo que propuso Peter Higgs, un científico inglés en la década del 60, muy joven, tenía 30 y pocos años, y ayer, por suerte, vi las imágenes, son muy emocionantes, me he comunicado con amigos que forman parte de estos experimentos, lo emocionado que estaba Higgs, que con sus 80 y pico de años ayer pudo asistir al momento que se anunciaba públicamente el descubrimiento de esta partícula que él estaba proponiendo. Seguramente la gente se pregunta,
¿esto para qué sirve? ¿No? O sea, ¿qué es lo que esto ¿Qué nos afecta en la cotidiana y por qué se invierte tanto? A ver, hay dos respuestas. Primero, en estos laboratorios de punta que se generan en el mundo, se genera un desarrollo tecnológico fenomenal y que después eso mismo que se desarrolla para resolver esos problemas científicos se aprovechan en todo otro tipo de industria, aeronáutica, informática, la WW, las páginas web surgen de un experimento en el CERN, precisamente, por ejemplo. Es un subproducto del trabajo científico en el propio CERN, por dar un ejemplo. Entonces, hay una cuestión indirecta que pasa porque todo lo que allí se desarrolla termina teniendo un impacto en desarrollo tecnológico hacia otros sectores. Pero además, todo conocimiento científico, a la larga o a la corta, termina teniendo una aplicabilidad. A veces pasan un siglo, a veces pasan 50 años, entre que se descubre algo y se aplica eso de una forma efectiva. Por ejemplo, esto que tú estuviste aquí, de ley igual mc cuadrado, que es de año que... La teoría de Einstein, que Einstein no recibe el premio Nobel en el 1905 por esto, sino por otro aspecto, pero en el mismo año que le dan el premio Nobel, publica este resultado. En realidad, las primeras aplicaciones prácticas de esto se generan a partir de la década del 50, o sea, 40 y pico de años después que Einstein propusiera esta teoría. O sea, entre descubrimientos que esto, por supuesto, pasó absolutamente desapercibido, la prensa no era lo que es hoy en día, esto pasó totalmente desapercibido, es algo para un puñado de gente en el mundo hace un poco más de un... la fórmula más popular. Y hoy es tal vez la forma más popular, pero además que tiene unas aplicaciones fenomenales en una cantidad de aspectos. Bueno, pasaron 50 años, entonces eso es la historia de la ciencia de alguna forma. Juanchi, sí. No, le quería preguntar a Ramón, desde el punto de vista del impacto del descubrimiento científico de la confirmación de una teoría, si estamos también a la altura de otras grandes avances de la ciencia o confirmaciones, como la teoría de la relatividad de Einstein, no sé. ¿Cuál es la valoración que se hace de la comunidad científica de esta confirmación? Sí, sin duda. O sea, no es comparable a la relatividad de Einstein, porque la relatividad de Einstein fue una concepción de un modelo, si se quiere. Esto es el descubrimiento de una partícula que confirma un modelo. Claro. Lo que estamos acá es ante la confirmación de lo teórico que hace 50 años que se había propuesto. Desde el punto de vista del impacto sobre la ciencia, sí, esto para mí es uno de los 4 o 5, va a ser recordado en la historia como uno de los 4 o 5 grandes descubrimientos científicos de los últimos 100 años, sin ninguna duda. Tuvieron que crear las condiciones del Big Bang. Claro, o sea, se recrea lo que se hace, este experimento que es, en un anillo de 27 kilómetros de longitud, que está alrededor de entre 50 y 100 metros de profundidad, enterrado bajo la tierra en la frontera entre Suiza y Francia, en Ginebra, se aceleran a altísimas velocidades protones en un sentido y antiprotones en el otro sentido. Altísimas velocidades comparables a la velocidad de la luz, 99.99% de la velocidad de la luz. Se aceleran a gran velocidad y en un momento determinado se cruzan los dos haces, chocan protones y antiprotones y ese es como el impacto del Big Bang. Y ese es como trata de reproducir el impacto del Big Bang, lo que es la cantidad de energía que se produjo durante el Big Bang, las condiciones que se produjeron durante el Big Bang. Alrededor de ese punto de choque hay lo que se llama un detector que tiene un tamaño de un edificio de 5 o 6 pisos, para tener una idea del tamaño de eso. Que son como 160 millones de ojos mirando. Sí, o más, tal vez. Toda la información que se genera, al chocar eso se generan miles y millones a veces de partículas. Hay que identificar cada una de esas partículas que se generan, hay que encontrarlas, identificarlas, guardar esa información, analizarla, y a partir de allí se detecta, esto que está acá es algo nuevo, y que es el Higgs. Eso millones entre millones. El otro día leía una imagen que es como si estuviera buscando en una piscina olímpica llena de arena, se estuviera buscando 3 o 4 granitos de arena dentro de todo lo que hay adentro. Ese es el nivel de la precisión de lo que hay que generar. Son experimentos realmente maravillosos. Llevó un par de décadas diseñar este experimento. Claro. Una década diseñar los aparatos, las instalaciones, todo. Una década construirlo. Y ahora hace un par de años que ha comenzado a funcionar, en el último año fundamentalmente, que se han recabado la mayor cantidad de datos como para poder llegar a la conclusión. Bien, bueno, vieron que generaba curiosidad, estaba por todos lados y no entendíamos nada, dijimos, bueno, vamos con la persona idónea que nos lo pueda explicar fácil algo tan complejo. Y para cerrar, estábamos hablando de a quién nos gustaría leerle la mente. Imagínate leerle la mente a Einstein. Bueno. Y yo noté una frase de Einstein. Hay 2 cosas infinitas, no sé si es en la naturaleza, en el mundo o en el universo. Eso fue lo que dijo. El universo
y la estupidez humana. Y aún tengo dudas sobre el universo, dijo Einstein. La anoté y casualmente él tiene la misma frase en su escritorio. Redactada de una forma un poquito diferente, pero en mi escritorio en la facultad, no aquí, tengo precisamente esta frase que siempre me llamó mucho la atención. Muy buena. ¿Qué pensaría Einstein cuando hablaba de la estupidez humana, no? Y bueno, difícil pensarlo. Ramón, muchísimas gracias por estos minutos. Un placer, como Gracias, siempre. Juji, a ti, a Ramón. Gracias, señores. Al doctor Ramón Méndez, muchas gracias. Muy bien, ¿eh?